Nuevamente, historia del arte universal. Vamos a la tercera parte. Esto lo vimos. Esto hasta aquí llegó la primera parte. Seguimos después con la segunda parte, arte medieval, arte en la Edad Moderna, y llegamos aquí hasta arte contemporáneo. Dijimos, la última parte fue la fotografía, que creó una crisis dentro del arte, especialmente con la pintura. Pasamos ahora al arte contemporáneo, donde aparece lo que se llama el arte de vanguardia. El arte de vanguardia fue un arte que se sucedió durante el siglo XX. Dijimos que la fotografía creó una crisis dentro del arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque si antes los pintores pintaban o reflejaban la vida real, lo que estaba fuera de ellos, lo que ellos percibían, la fotografía captó de una forma rápida y una fiel copia del original lo que estaba afuera. Entonces ya los pintores, ¿para qué iban a pintar lo que estaba afuera si para eso estaba ya la fotografía? Eso hace que los pintores empiecen a buscar otras alternativas diferentes. Entonces, dentro de esas alternativas diferentes tenemos al fauvismo. El fauvismo es este cuadro que tenemos aquí. Esta pintura ¿qué hace el fauvismo? Fauvismo es fiera. Fau viene de fiera. Fauvismo, entonces, color de fiera. Fauvismo. Ellos eran fieras con el color. Ellos empezaron a exagerar el color. O sea, siguieron representando la realidad, pero exageraron el color. Empiezan a hacer, por ejemplo, pisos amarillos, casas estrambóticas con colores muy fuertes, árboles naranja, árboles rojos, que hacen que la visión de la realidad se extravíe un poco. Entonces ellos hacen énfasis en el color. O sea, no se centran tanto en el detalle del mismo, en la forma, que quede precisa, no, sino todo lo contrario. O sea, pintan con una fuerza, con la fuerza del color. A ellos les interesa más el color que la misma forma. Y por eso vemos estos cuadros que no tienen una forma muy detallada, muy precisa, pero sí con una fuerza en el color. Utilizan colores generalmente primarios, colores fuertes, y dejan estas impresiones. Posteriormente al fauvismo viene el expresionismo. Tenemos aquí este cuadro, El grito, de Edvard Munch. Un grito es un cuadro que representa la angustia que se vivía en ese momento. Se llama expresionismo porque expresa generalmente la vivencia de ese entonces. Refleja los sentimientos que sentían los artistas o que se sentía en ese medio ambiente. Entonces, también es una pintura que utiliza la mancha, utiliza el color, pero hay una tendencia a los grises, una tendencia a colores pálidos. Aquí es un color intenso, pero aquí se palidece. Y es propio de la expresión afectiva o la expresión de los sentimientos de ese entonces. Posteriormente al fauvismo viene el cubismo. Este es un cuadro cubista. El cubismo busca representar la vida real, pero
sustrayéndola a cubos, a figuras geométricas elementales. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí eh, como un tejado, tenemos aquí unas palmeras, tenemos aquí como unas casas, pero todo está reducido a simples figuras geométricas. Entonces, por eso se llama cubismo. Y dentro de esas figuras geométricas, la prevalencia del cubo. O sea, cómo a través de figuras geométricas representar volúmenes sin entrar en detalles. Entonces, en eso se caracterizó el cubismo. El cubismo tuvo varias etapas. Dentro de esas, un cubismo geométrico y otra donde trataban de representar de forma simultánea las diferentes perspectivas que tiene una persona. Entonces, si yo estoy así de lado, tengo esta impresión de lado, pero tratar de pintar esto de lado con algo de frente a la vez ya fue una revolución en el arte. Entonces ellos tratan de pintar con mucha, o sea, varias posturas de un mismo cuerpo desde diversos puntos de vista. Entonces, muestran perfil de frente, de lado, de otro perfil, y empiezan a realizar esos estudios. Eso lo hacen en el cubismo. Después viene el futurismo. Este cuadro es futurista. El arte de vanguardia fue un arte que se desarrolló en la plena evolución de la edad industrial. Aquí en esta época aparecen los trenes, los motores, los autos, todo lo que implica velocidad. Y en ese sentido, este cuadro que tenemos aquí, que se llama, creo que Mujer bajando las escaleras, vemos las diferentes posturas de una persona que va bajando las escaleras, cómo mueve las piernas, cómo está situado su cuerpo, en unas hacia adelante, unas medio, pero un poquito hacia atrás, pero es como que mostrar esa secuencia, ese barrido que va siguiendo una persona en su transcurrir. Además de eso, pintaron escenas de guerras, escenas de movimiento, escenas rápidas donde se dejan estelas, ferrocarriles, en fin, es todo lo que implicara movimiento. Por eso se llamó futurismo. Posteriormente vino el arte abstracto. Este que está aquí es arte abstracto. Si ustedes se dan cuenta, todos estos cuadros de aquí para acá siguen siendo representaciones de la misma realidad, pero una realidad distorsionada, una realidad transformada. En el arte abstracto ya no tiene en cuenta la realidad. Empieza a utilizar una serie de símbolos, más que todo internos de las personas. Ya no tiene en cuenta lo que está fuera. Empiezan a crear un mundo pictórico totalmente diferente a lo que está fuera. Entonces, invadido generalmente por combinaciones de figuras geométricas, colores, formas que se suceden y que crean diversos efectos. El arte abstracto busca mover las fibras íntimas de la persona a través de la expresión de diversas formas que no tienen representación en la vida real. Gracias al arte abstracto aparecen los conceptos de composición, de ritmo, de peso, de equilibrio, de cómo un color se equilibra con otro,
cómo una forma se equilibra con otro, qué papel tienen las líneas, los puntos, las áreas, los volúmenes, en fin, y que hoy en día son muy utilizados en la pintura actual, en los conceptos de diseño gráfico y diagramación. Bueno, después pasamos al constructivismo, esta parte que está aquí. El constructivismo tiene mucho que ver con el arte abstracto, solo que en el arte abstracto se basó sobre superficies. Ya en el constructivismo es la construcción de figuras en 3 dimensiones, de esculturas, que tampoco tienen representación en la vida real. No es ya como las esculturas que vimos del arte clásico o del ¿cómo es? Del neoclasicismo, donde las figuras eran figuras humanas. Aquí no, aquí ya se sale totalmente de la realidad. Empiezan a explorar una serie de volúmenes que no se corresponden con la realidad. Posteriormente viene el dadaísmo. El dadaísmo fue una época de fuerte crítica a la cultura de ese entonces. Fue una crítica de oposición a las clases, como diríamos, más favorecidas de ese entonces. Aquí tenemos un orinal invertido, o sea, los orinales siempre son así, aquí está colocado así, de esa forma. Y fue presentado en una exposición y el título le pusieron La Fuente. O sea, nunca antes en la historia del arte habían traído objetos cotidianos de la realidad y presentados en espacios de presentación de presentaciones artísticas y que tuvieran una connotación artística. El dadaísmo, con todas sus manifestaciones artísticas, en la literatura dadaísta fue una literatura burlona, burlesca. Aparecen también textos que no tienen sentido a veces, párrafos sin sentido. O sea, como que, ajá, ¿cuál es el sentido de vivir? Tenían una razón filosófica y tiene mucho que ver con muchas de las teorías filosóficas del momento, que hacían una crítica a la realidad social del momento. Y ahí aparece el dadaísmo. El surrealismo es este que está aquí, esta es una obra de Salvador Dalí, El tiempo. El surrealismo surge cuando hace su aparición el psicoanálisis. Aparecen unas teorías que tienen que ver con el psiquismo, con los sueños, con ese mundo interno que tienen las personas, y empieza a crear figuras realistas, pero que no son realistas a la larga. Los relojes no se doblan de esa manera, no se doblan de esta manera. Y siguen siendo realistas porque son representaciones reales, pero que no existen en la realidad. O sea, hay una invención, tiene que ver con el mundo de fantasías, el mundo de los sueños, el mundo del erotismo. Y en ese sentido, pues, este fue el arte de vanguardia que dominó el siglo XX. Estuvo, o sea, es una revolución en el arte. Muchos de estos, algunos no tienen nada que ver con la realidad, y todos estos que están aquí tienen que ver de una u otra forma con la realidad, pero con una realidad diferente a la que perciben nuestros propios ojos. Pasamos ahora al arte de últimas tendencias.
Es el arte que surgió en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los cambios que se han dado en las últimas tendencias, pues han sido cambios más fuertes. Algunos, diríamos que críticos, unos a veces hasta de antiarte. O sea, el arte como tal, con la función inicial de belleza, de bien, de bienestar, y en contraposición a un contraarte, un arte que, que lleva a pensar, un arte que muchas veces es contrario a la belleza, un arte que a través de la repugnancia muchas veces pretende cuestionar al individuo mismo. Entonces, en ese sentido tenemos primeramente al informalismo. El informalismo utiliza este tipo de materiales, empieza a usar materiales y a combinarlos. Entonces tenemos tierra, lo mezclan con pintura, consiguen materiales detríticos y fabrican con ellos figuras que muchas veces son abstractas y otras veces son poco realistas, pero es una especie de experimentar sobre el lienzo, experimentar sobre superficies. Algunos muchas veces rompen los lienzos, fabrican algo y después lo rompen, quedan lienzos rotos. Hubo uno de ellos que fabricaban, ¿cómo diríamos? Iban a los hospitales mentales y ponían a estas personas a pintar y los presentaban como obras de arte, como obras muy primitivas u obras que tenían que ver con los impulsos más primitivos del ser humano. Después aparece la nueva figuración, esta que está aquí. O sea, una figuración deformada. Dentro de eso tenemos a Fernando Botero, el pintor colombiano de Medellín, que se ha hecho famoso por sus figuras infladas, sus figuras gordas. Aquí tenemos esta escultura de un caballo y un jinete generalmente gordos. Esta es la nueva figuración. Así como él exageró sus figuras en la gordura, otros artistas tuvieron otro tipo de exageraciones. Después de la nueva figuración viene el arte cinético, este arte que encontramos aquí. El arte cinético estuvo acompañado de estudios de visión, estudios de cómo se impresiona la retina visual, cómo la vista, cómo se estimula de una forma diferente. Entonces, a través de ciertas figuras, generalmente concéntricas, que llevan la energía hacia un punto específico, buscan dar ilusión de movimiento, por eso se llama cinético, de figuras en movimiento. A pesar de que son una serie de figuras de círculos que confluyen hacia algún punto específico, al tú observarlos da la sensación de movimiento. Generalmente en el arte cinético hay una serie de figuras que representan movimiento, no casi siempre son circulares, sino tramas que se encuentran y dan esa sensación. Otro de las manifestaciones del arte cinético son esculturas en movimiento, esculturas colgantes que se mueven de un lado a otro, que muchas de estas figuras fueron colocadas en las plazas donde el viento las movía y es arte en movimiento. Movimiento como ilusión óptica y movimiento como arte en 3 dimensiones
que también se mueve. Después viene el pop art, esto es pop art, arte popular. El pop art tuvo su reivindicación, su movimiento mayor en Estados Unidos. Se basa en lo que lee la gente, en lo que percibe la gente, en lo que más le gusta a la gente, por eso se llama arte popular. Entonces tiene mucho que ver con los cómics, tiene mucho que ver con los artistas del momento. Entonces, hay estudios, por ejemplo, de Marilyn Monroe, que era la diva o la artista preferida en los Estados Unidos y en toda la civilización occidental. Y empiezan a hacer estudios de Marilyn Monroe, pero con colores planos. Color plano es este que está aquí, por ejemplo, que es un solo color, el labio es un solo color, la lengua es un solo color, las letras son un solo color y los fondos son un solo color. Difícilmente hay degradados, sino que son puros colores planos. Y otra de las características es que casi siempre las figuras tienen un borde oscuro. Y esto es propio de los mismos cómics. Después del pop art viene el nuevo realismo. Esto que está aquí, esta caja, es del nuevo realismo. Aquí dice merda de artista, contenido, neto, conservada al natural. Bueno, ¿qué hizo este artista? Este artista cogió una cantidad específica de latas, las llenó de su propia heces fecales o su mierda y después las selló. Se presentó a una exposición de arte con estas cajas ya cerradas y se presentó con ellas. O sea, esto de una u otra forma, tal como sucedió en el dadaísmo, que el dadaísmo tiene mucho que ver con esta parte de, del nuevo realismo. También como crítica, como antiarte, o sea, una mierda cómo se transforma en un objeto artístico. Y en ese sentido se empieza a convertir en arte. Tenemos aquí arte de acción, que tenemos aquí. El arte de acción se caracteriza por utilizar los performance y ya se me olvidó, ahora me recuerdo. El performance y bueno, qué hace el arte de acción? El arte de acción, los artistas hacen parte de la obra de arte. Generalmente está muy relacionado con el arte escénico. O sea, hay movimiento, los artistas se mueven, utilizan diversos escenarios. Aquí tenemos, por ejemplo, una mesa, una silla, tenemos dos personas, dos artistas, de pronto están haciendo alguna actividad entre ellos y allá el público los observa. Entonces, el performance es una especie de escenografía en el tiempo que se acompaña de una instalación y tienen un libreto específico, o sea, cumple un libreto específico. Mientras que el otro, que no me acuerdo en este momento, tienen instalaciones, pero los artistas involucran al público en la escenografía. Entonces, el performance es algo que tiene un libreto específico, pero el otro es espontáneo.
O sea, saben cómo comienza, pero no cómo termina, porque depende de las reacciones del público ante lo que los artistas están exponiendo. Ellos exponían esto en los parques, en las plazas, y metían al público dentro de sus presentaciones. Arte de acción, minimalismo. Aquí tenemos al minimalismo. Minimalismo es minimizar, es hacer lo menos posible. El minimalismo dice, menos es más. Entonces, el minimalismo es eliminar todo aquello que sea decorativo y centrarse únicamente en la funcionalidad y en la expresión del material propiamente dicho, sin taparlo, sin ponerle máscaras, sin pintarlo, sino presentar el material tal y cual es. Entonces, aquí tenemos un edificio, así como ustedes veían en el, ¿cómo es? En el clásico, en el románico, en el barroco, toda la serie de ornamentaciones. Aquí tenemos un edificio que es un rectángulo, un paralelepípedo, con sus ventanas, con su funcionalidad y más nada, sin ningún tipo de ornamentación. Así tenemos fachadas de las casas donde hay vidrio, concreto y ya, sin más nada. Tenemos muchos muebles que son muebles minimalistas, donde aparece solamente la madera tal cual es, sin pintar o simplemente protegida, pero que solamente sale el material natural tal como es, con su cojín y sin tanta ornamentación. Entonces ese es el minimalismo. Tenemos aquí el hiperrealismo. Esto parece una fotografía, pero el hiperrealismo lo que busca es ir más allá de la realidad. El hiperrealismo utiliza la fotografía, toman fotos a ciertos escenarios, pero exageran en su presentación. Entonces, va mucho más allá del realismo. Entonces, se exageran y, y crean cosas reales, pero exageradas. Después viene el arte conceptual. Arte conceptual es este que tenemos aquí. El arte conceptual no le interesa tanto la forma, sino el concepto. No le interesa tanto los colores, sino el concepto. Lo que quiere representar el artista, eso es lo importante. Un arte ya no se basa tanto en los sentimientos, sino en lo que quiere decir. En ese sentido, el arte conceptual dio un aporte importantísimo al arte en general, en el sentido de que todo arte debe tener su concepto, todo arte debe tener su intención, su intencionalidad. Y aquí tenemos estos dos troncos sobre estas, ¿cómo diríamos? Sobre estos palos también, y que muchas veces del arte conceptual consiguieron objetos cotidianos y los transformaron en arte también, pero le colocaron un concepto a eso que querían representar. Hay un cuadro que se llama La Silla, un arte conceptual que se llama La Silla, donde ellos colocan una silla realmente, un texto de silla y una fotografía de la silla. Decían, ¿cuál es la silla? El concepto de silla, la silla que está ahí realmente o una fotografía de una silla. Eso pone a la gente a pensar. Después viene el arte de nuevas tecnologías, este arte que se encuentra aquí,
Entonces, el uso de las nuevas tecnologías, el uso de la informática, el uso de la televisión, el uso de los hologramas, el uso de luces, el uso de representaciones lumínicas en 3 dimensiones que aparecen en el aire como si cosas fueran reales, pero son productos de la tecnología. Entonces, ha habido unos avances muy significativos en este tipo de arte. Y por último está el arte posmoderno. El arte posmoderno es un tipo de arte que recurre a todas las escuelas artísticas. Hace una especie de mezcla entre los diferentes artes que han transcurrido a través de toda la humanidad y los mezcla. Es un arte pluricultural, un arte que se vale de todo. Este artista, Christo Jabachet, por ejemplo, se caracterizó porque cogía eh, edificios representativos de ciertas regiones y los empapeló o les puso tela a todo el edificio, lo encerró con telas. Y eso fue un acontecimiento cultural y artístico para ese entonces. Este es un edificio que se encuentra en Alemania, un edificio importante del gobierno alemán, y vino este señor Jabachet, pidió su permiso, generalmente se vale de empresas privadas que patrocinan estos eventos, porque gastar toda esa cantidad de tela en arropar un edificio, eso es muy costoso. Entonces, miren las personas pequeñitas y la altura del edificio, toda la cantidad de metros de tela que hubo que gastar en eso, eso vale una gran cantidad de dinero. Pero invierten en eso. Este mismo señor Jabachet también se encargó de, de colocar telas o enmascarar o poner telas a un puente, a islas, y así hizo intervenciones de este tipo. Bueno, con esto damos por terminado el arte de últimas tendencias y así terminamos el recorrido por toda la historia del arte universal. Pasemos ahora a un ejercicio de lo aprendido. Elabora una composición visual plana, ya sea un esquema, un dibujo, un collage o una pintura o un escrito o un diálogo, que te sientes tú con otra compañera y dialogan sobre algo, o un monólogo, te sientas tú frente a una cámara y hablas, o una representación musical o escénica grabada en un vídeo. ¿Qué vas a hacer ahí con esto? Ahí explicas de la mejor manera que se adecue a tus preferencias lo que más te interesó o impactó de la historia del arte y explica el por qué. Bueno, chicas, esto es todo lo que tiene que ver con la historia del arte. Nos vemos pronto.